Nosotros tuvimos lamentablemente muchos años de brutal terrorismo y yo creo que en ese contexto estaba más que justificado el delito de enaltecimiento del terrorismo, como en Reino Unido, que es un país que venera la libertad de expresión, como los Estados Unidos también introdujeron el delito de glorificación del terrorismo. Es decir, no solo de incitación a la violencia, eso por supuesto, no. La justificación de la lucha armada, la justificación de la violencia, en un contexto de un terrorismo que tiene una cierta base social o política, o por lo menos que invoca un móvil político y que se presenta como un terrorismo por razones políticas, pues es evidente que no se puede dejar circular impunemente este tipo de mensajes, porque eso lo que hacen es alimentar, es un discurso tóxico que alimenta naturalmente la justificación de la violencia y por tanto, en ese contexto, lo que resulta un poco paradójico es que durante muchos años, hasta el año 2000 en que se introduce este tipo penal, la apología del terrorismo que teníamos en la legislación anterior prácticamente no se aplicaba nunca, solo hay una condena en 15 años, porque se interpretaba la apología del terrorismo como tiene que haber incitación directa a la comisión de un delito, y entonces con esa interpretación restrictiva que se hacía del 18 del Código Penal, pues no se condenaba, ¿no? La apología del terrorismo en España era impune. Con el delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas cambia la situación. Hasta ahora se venía aplicando con bastante, creo yo, con bastante ponderación, pero claro, llama la atención que en el último año haya habido 25 condenas y que ahora que ya no tenemos terrorismo de ese, tenemos otro terrorismo que es el yihadista, pues ahora haya más condenas por enaltecimiento del terrorismo, cuando yo creo que estas conductas no generan un riesgo real, un peligro real de que ese enaltecimiento del terrorismo vaya a desembocar en actos violentos, etc. Ahora, ese peligro, es un delito de peligro, pues no existe, o por lo menos yo creo que hay que relativizarlo, y por tanto, pues llama la atención que ahora sí se condene tan reiteradamente por enaltecimiento del terrorismo y que haya una interpretación un poco demasiado laxa de este término. Bueno, el discurso del odio, ya me he referido antes a este abuso del discurso del odio. Vamos a ver, en Europa se ha considerado que el discurso que trata de humillar y trata de estigmatizar a un grupo determinado como un grupo de seres congénitamente inferiores, ¿no? Eso es un discurso peligroso que puede crear el caldo de cultivo que conduzca a crímenes de odio. Es decir, el discurso del odio puede terminar desembocando en crímenes de odio, ¿no? Si tú constantemente, de alguna manera, pones en circulación, digamos, el estereotipo de que este grupo es inferior, o este grupo es malvado, y este grupo son delincuentes, o este grupo son terroristas, evidentemente eso puede acabar porque alguien se lo tome en serio y diga, pues efectivamente hay que acabar con ello. Por tanto, como una medida profiláctica, como una medida preventiva, en Europa, en toda Europa, y en el Tribunal de Estrasburgo grupos se dice el discurso de odio no cabe. Más vale prevenir que lamentar. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia traumática del nazismo y del totalitarismo. Si se hubiera cortado a tiempo, digamos, ese discurso tóxico, pues probablemente, pues igual, no hubiera habido. En Estados Unidos, como no tienen esa experiencia traumática en su inconsciente colectivo, pues se permite perfectamente el discurso del odio, lo permite perfectamente, salvo que incite muy directamente a la violencia. De manera que aquí tenemos un problema en el sentido de que no se está interpretando bien el discurso del odio, porque el discurso de odio es siempre contra grupos vulnerables, contra minorías vulnerables, contra grupos que pueden ver en peligro su propia existencia o que se puede poner en peligro la convivencia con ese discurso, ¿no? Que pueden ser, digamos, de alguna manera arrinconados en la sociedad y que pueden ver en peligro su propia existencia y su propia integridad, ¿no? Por tanto, solo contra estos grupos, y aquí se está utilizando el discurso del odio pues, para justificar otras cosas, ¿no? Hay otro terreno, y ya solo me quedan dos referencias. Sí. Bueno, otro terreno, en el que yo simplemente voy a mencionarlo, sencillamente, que es los delitos en nuestro Código Penal que se refieren a las ofensas de los sentimientos religiosos, ¿no? Esto ahora ha vuelto de actualidad con el tema del carnaval de Drag Queen en Canarias. Bueno, este es un tema también muy discutible, que exista unos tipos específicos que protejan los sentimientos religiosos y no otros. En España, el 525, que es el de ofensas a sentimientos religiosos,
se han abierto muchos procesos, bueno, Leo Bassi, Javier Crae, en fin, ha habido muchos procesos, todavía no hay una sola condena por el 525, de manera que los jueces están interpretando, no aprecian intencionalidad de ofender, y por tanto el 525 está ahí. La blasfemia la tenemos hasta el año 2008, había blasfemia en España, era un delito, y todavía es delito la blasfemia en Italia, en Irlanda o en Dinamarca. Nosotros tenemos este delito de escarnio, digamos, de las religiones, pero, insisto, en la práctica no se está aplicando, o se está aplicando absolviendo, digamos, a los profesores. Y bueno, y finalmente, el conflicto paradigmático entre la libertad de expresión y el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen, el conflicto que tenemos todos los días, de cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando se trata de proteger los derechos de la personalidad de las personas aludidas en una información. Ahí lo que tenemos que constatar es, una vez más, la incertidumbre, es decir, no tenemos criterios seguros, no tenemos criterios claros. Ahora, acabamos de ser condenados hace unas semanas en el caso de Paulina Rubio por el Tribunal Europeo, por el Tribunal de Estrasburgo, porque en España se había absuelto, digamos, a una serie de programas de televisión que habían difundido una serie de datos sobre su vida privada, sobre su orientación sexual, etc. Y aquí en España se les había absuelto a estos programas, y en Europa pues nos han dado un tirón de orejas y se ha condenado a España por no proteger el derecho al honor, en este caso a la intimidad, en este caso concretamente de la cantante Paulina Rubio. De manera que en este terreno pues, vivimos todavía un poco en el casuismo, sin criterios seguros. Esto Muchas gracias, María. Voy a dar paso ahora a Eduardo Gómez Cuadrado, que